Bienvenidos a la Casa de la Literatura Peruana. Esta charla forma parte de un ciclo de charlas alrededor de la exposición permanente, que es el lugar donde nos encontramos. Ahorita estamos en los espacios de la exposición permanente que se llama Intensidad y Altura de la Literatura Peruana. Si no han tenido oportunidad de visitar la exposición, yo los invito a que en algún otro momento se acerquen a ver la exposición, porque tiene varias cosas que ver y ahorita solo estamos mirando la tercera parte, ¿no? Porque la exposición sigue por allá. Y justamente algunas de las cosas que vamos a conversar hoy día, existe una muestra de ellas hacia el final de la expo, que está dedicada a la poesía peruana, y hay algunas imágenes de los poetas que han hecho una obra artística y la tenemos acá también en la muestra. Así es que los invito a volver a la casa. Hoy día nos acompaña para hablar de la literatura y la pintura, o como nos diría él, la pluma como pincel, el poeta y ensayista, profesor, crítico, Miguel Ángel Zapata. Él tiene varios libros de poesía, también de ensayo, de prosa, de traducción, en fin, una larga carrera académica con muchos títulos que no voy a leer todos porque son extensos. Lo más pertinente de señalar me parece que está preparando un volumen justamente sobre este tema, sobre el tema de la literatura y la pintura. Así es que tenemos a una persona que sabe mucho sobre el tema y estamos contentos por eso. Los dejo entonces con Miguel Ángel Zapata, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre esto. Gracias, Javier. Bueno, sí, esto sería como una especie de introducción a un libro en preparación que se llama, como decía Javier, La pluma como pincel, poesía y artes visuales. No literatura, solamente se refiere específicamente a lo que es la poesía, ¿no? Y le estaba contando ahora en el pasillo a Javier de que mi cariño por la pintura viene justamente porque tomé unas clases durante un periodo de 2 años y medio en una asociación que ya no existe, que se llamaba Asociación Artística y Cultural Jueves, que quedaba en Conquistadores 150 San Isidro, y yo vivía más o menos vivíamos a 8 o 9 cuadras de ahí, y todos los jueves y sábados iba a tomar clases de pintura porque me apasionaba la pintura desde que era niño, pero después de 2 años me di cuenta de que no iba a ser un buen pintor, iba a ser muy malo. Entonces, pero me quedó, luego ya vino mi cariño por la poesía, por la literatura, etcétera, pero quedó ese amor fiel hasta ahora por la pintura, y a pesar de que no puedo pintar, puedo apreciar, puedo contemplar y puedo escribir sobre las exposiciones, que a donde vaya y hay una exposición siempre hago una nota y la publico por ahí, por el mundo, ¿no? Entonces este libro, luego de hacer una investigación si existía un libro en la América Hispana sobre una especie de antología, porque sí hay estudios, ¿no?, de la relación entre la poesía y las artes visuales, que es un tema muy antiguo, es un tema que viene desde la cultura clásica, esa relación. Estuve 3 semanas justamente en el Centro Eielson, en Florencia, el año pasado, donde casi culminé la introducción, que son más o menos 20 páginas. No es una introducción académica, pero sí muy informativa, y espero terminar la selección. O sea, va a haber un prólogo y luego una selección de poemas que comienza con el poeta Rafael Alberti, de español, luego sigue José Ángel Valente, que también es de España, y una reproducción de los cuadros que motivaron los poemas que ellos escribieron. Entonces, esa es la antología que estoy preparando, y estoy segurísimo, a no ser que alguien la haga en 2 semanas, no hay un libro. Hay en España, hay en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, pero en ninguna parte de nuestra América hay un libro así. Entonces,
No me preocupo por el editor, porque una vez que ya tenga todo saneado, corregido, buscaré un editor, sea en Perú, en México, en España, y creo que no va a haber ningún problema al respecto. Entonces, la relación, voy a utilizar 3 palabras porque Javier me mandó un cuestionario muy interesante que se basa en una teoría de uno de los primeros críticos que escribió un libro de teoría que se llama La correspondencia entre las artes, y es Etienne Soriot, un francés, ¿no? Entonces yo compré este libro en México hace mucho tiempo, que es el país que traduce más crítica y más poesía y más editoriales en realidad. Y me impresionó tanto el libro, es un libro parte de los breviarios, no sé si ustedes han visto esos libros pequeñitos. Ahí leía Heidegger, leía Soriot, he leído a todos la filosofía clásica, libros pequeñitos y muy baratos. Un libro puede costar 15 soles, ¿no? Más o menos. Entonces, Etienne Soriot, perdonen mi francés, que suena a piurano en lugar de francés, habla de 3 elementos fundamentales. Uno es la adaptación, otro la correspondencia entre las artes, incluyendo la música, y el tercero es la traducción, que un poeta, un músico, un pintor, todos estamos relacionándonos y practicando, compartiendo, prestando lo que es la música, lo que es la pintura y lo que es la poesía, ¿no? Por ejemplo, históricamente sabemos que Lucrecio fue uno de los primeros, el poeta y filósofo romano, que se inspiraba en las estatuas. Por citar un tema, un autor, Tito Lucrecio Caro, ¿no? Que era uno de los primeros referentes que se inspiran en una obra de arte, ¿no? Que serían las estatuas, por ejemplo, que siguen siendo inspiración igual que la fotografía, ¿no? Pero Soriot habla también de algunos pintores importantes franceses como Delacroix, que siendo pintor se inspiraba en poesía, ¿no? A David, ¿no? Víctor Hugo en Europa. Entonces, hay un ejemplo fundamental, por ejemplo, en la historia de la música, que es Claude Debussy, ¿no? Debussy tiene si ustedes tienen la oportunidad de escucharla en YouTube, dura 2 minutos y 20 segundos. Es una pieza que se llama, que está basada en el título de un poema de Leconte de Lisle, el poeta francés, que se llama La muchacha de los cabellos de lino. Y es exactamente el mismo título del poema y él lo aplica a una composición musical. Entonces ahí vemos lo que Soriot habla de lo que es la adaptación, la traducción y la correspondencia entre las artes. Pero al mismo tiempo hay que recordar que entre los poetas también andamos haciéndonos préstamos, ¿no? Algunos somos un poquito más inteligentes y tratamos de robar sin que se den cuenta, ¿no? O prestar, sería la palabra. Por eso Borges pensaba que no existía la originalidad en la literatura, ¿no? Que Leconte de Lisle había sido influido para escribir La muchacha de los cabellos de lino en un poeta que es digamos, el bardo de Escocia, que era Robert Burns, ¿no? Más o menos siglo XVIII, murió en 1796, ¿no? Entonces, ahí les doy un ejemplo para que vean que no, de verdad, la originalidad es muy fácil de probar que no existe. Entonces, por supuesto que el parricidio en la literatura es fundamental y las personas que van quedando son las que van justamente transfigurando un poema y imponiéndole su propia voz, ¿no? Por ejemplo, eso de los celulares, por ejemplo, es una muestra de lo que es el arte moderno y la interrupción de una lectura, una presentación, ¿no? O sea, por favor apaguen
apaguen sus celulares, por favor. Entonces, eso sería más o menos una entrada, y quería leer un verso y luego continuamos con la otra pregunta, que es fundamental, de San Juan de la Cruz. Estamos hablando del siglo de oro español, que ya había un elemento de lo que es el arte. Se lo voy a leer, es un fragmento muy pequeño que dice así, de San Juan de la Cruz: oh cristalina fuente, si en estos tus semblantes plateados reflejases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. ¿Sí? Eso es San Juan de la Cruz, ya utilizando el elemento dibujo como una especie de introspección, un viaje desde el exterior hacia el interior del alma, y hay muchas teorías acerca de San Juan. Por otro lado, Góngora y los colores, ¿no? El cromatismo de Góngora es fundamental. Ahí tenemos un cromatismo violento en la poesía de Góngora. Y por último menciono a Rimbaud con su poema Las vocales, que justamente comienza con el color negro, que el color negro, bueno, el poema Vocales es una especie de secuencia alquímica, ¿no? Porque comienza con el negro, y el negro, el color negro representa simbólicamente lo que es disolución o putrefacción. Entonces, ahí más o menos les he dado una introducción bastante superficial de lo que sería la historia y de dónde venimos, ¿no? Ya Horacio había dicho la poesía como la pintura, o sea, en otras palabras, es como pintar, y lo que me preguntaba Javier en el cuestionario. Gracias. Me quedé un poco intrigado con esos versos de San Juan de la Cruz. No sé si te animarías a explicar un poco qué es lo que está poniendo en juego allí el poeta. Según mi modo de ver, primeramente él habla de lo que se sabe de San Juan de la Cruz, de su poesía, es que es el poeta que hace un viaje interior hacia Dios. Pero este viaje tiene varios teóricos que piensan de otra manera, ¿no? Inclusive hay una eroticidad galopante en la poesía de San Juan de la Cruz, pero en este caso tenemos un elemento exterior que sería lo que representa la pureza, que es esa cristalina, esa fuente cristalina que habla, ¿no? Que en la mejor poesía siempre hay al menos para mi gusto, algo de cromatismo, algo de color, ¿no? Entonces tenemos la fuente cristalina, como un cuadro. Luego, el primer color que se presenta es semblante plateado. O sea, ¿qué cosa es el semblante? ¿Cómo te ves, no? Está dándole un color específico a ese semblante que justamente está reflejado en lo máximo que puede uno extenderse al explicar lo que es el yo, el interior de un ser humano, es lo entrañable, nuestras entrañas. Pero estas entrañas, que son el símbolo del ser mismo de una persona, son dibujadas, delineadas, como un pincel. Entonces, él ha querido dar una representación totalmente diferente a lo que es la poesía de esa época. Por eso San Juan es un referente fundamental para toda persona que quiera o que escriba poesía o que esté comenzando a escribir poesía. Gracias. Yo veo básicamente dos relaciones, ¿no? Una es la que tú has mencionado ahora, sobre todo de inspiración, en donde algunos poetas se inspiran en pinturas, en cuadros, en esculturas, no sé, pues, para escribir poemas. Y a la inversa también ocurre, ¿no? Que hay pintores que se pueden inspirar en algunos poemas para hacer su obra pictórica, ¿no? Entonces, esa sería una primera idea sobre la que quisiera profundizar. Y luego veo otra que es de analogía, ¿no? O sea, en qué se parece la actividad, el quehacer poético
a el quehacer pictórico, ¿no? O sea, qué elementos tienen en común. Creo que esas son las dos vías más o menos, si nos podrías ilustrar. Muy bien. Hay un apotegma de Martin Heidegger que dice que no solamente es poética, digamos, la creación de la obra misma. Cuando dice obra, no se refiere solamente a un poema o un libro, sino también a un cuadro, ¿no? Dice, no solamente es poética la creación de la obra, sino la contemplación de esa obra. Entonces, eso sería lo más cercano que puedo encontrar yo a una respuesta a la pregunta, que es bastante compleja, ¿no? O sea, la contemplación a su manera también es una obra de arte. O sea, el hecho de mirar, el hecho de transfigurar algo en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro imaginario personal, es también una obra de arte. O sea, la obra de arte comienza en el imaginario personal. Yo puedo ir a ver un cuadro de Picasso o puedo ver Las Meninas en el Museo del Prado, y solamente el hecho de que yo estoy mirando la perfección de ese cuadro en contraposición con las imperfecciones o cambios drásticos que hizo Picasso, no solamente desde su periodo azul, sino específicamente desde el cubismo, pero es un arte, ¿no? Es un arte. Pero ahora, el ejemplo que yo te pondría, y se los comento a todos, sería que un pintor, también como un poeta, puede hacer un ensayo de esa obra. Por ejemplo, Picasso, como ustedes saben, hizo más o menos 54 o 57, no recuerdo en realidad el número, de dibujos basados en Las Meninas. Le cambió de lugar a todo el cuadro. Le quitó el espejo, le quitó el rey, le quitó la menina la puso a la izquierda, el perro lo puso a la derecha. Está esto en el Museo de Arte de Barcelona. Yo escribí un ensayito de 7 páginas más o menos, hace como 15 años, sobre ese proceso de transformar un cuadro al gusto del pintor que lo mira, que contempla, ¿no? O sea, es otra obra de arte, basado en una obra de arte. En Las Meninas está en el Museo de Arte, que me acabo de acordar justamente de esa experiencia maravillosa que fue cuando Picasso vivió, más o menos tenía 19 años hasta los 23, más o menos, vivió en España, en Barcelona, y se fue. Entonces, fue una experiencia maravillosa estar en ese museo, y hay poetas que, no sé, ustedes pueden seguramente recordar algo que hayan leído alguna vez, que dice a la manera de, ¿no? Poema a la manera de tal, ¿no? De otro autor, como imitando, ¿no?, a un autor, pero también, que es otra teoría del arte, que sería la imitación diferencial, que viene del manierismo. Entonces, yo imito, pero establezco la diferencia. Hice exactamente lo que hizo Picasso. Él no copió Las Meninas, las transformó, pero tenía una base que era el cuadro perfecto de Velázquez, que era en la época de oro de la pintura, que parecía, lo único que faltaba era de que hablaran esos cuadros, ¿no? Igual que el David que está en Florencia, ¿no?, que Miguel Ángel le dijo, habla, ¿no?, porque es tan perfecto que si ustedes ven ese David tan enorme, ¿no?, es una muestra de lo que es la perfección y de la multiplicidad del ejercicio artístico que tienen los artistas y los pintores. Por ejemplo, hablando de Miguel Ángel, por ejemplo, él era un poeta, ¿no? Y últimamente ya han salido antologías de su poesía erótica. Lo mismo que Leonardo da Vinci. Hay antologías, bueno, Leonardo da Vinci hacía de todo, ¿no? No sé si jugaba fútbol, pero la verdad que el hombre era pintor, era músico, era inventor, como ustedes saben. La verdad, una maravilla, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Vale. Bien, una de esas relaciones entre la poesía y la pintura sería las imágenes, ¿no? O sea, cuando se habla de poesía, se habla de imágenes. Y algunos críticos incluso caracterizan
analizan a la poesía de esa manera, como un lenguaje que es capaz de generar imágenes mentales, ¿no? Y que, como digamos, no tiene los límites de la realidad, sino el lenguaje puede permitir más o menos todo. A través del lenguaje se podrían integrar, confluir, ¿no? Conceptos muy diferentes que alcanzarían una expresión poética, ¿no? Y una de esas metáforas que resume ese concepto es una metáfora surrealista que define al surrealismo como el encuentro de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, ¿no? Entonces, no sé qué le parece esta concepción de la poesía y cuánto tiene que ver con la pintura. O sea, ¿qué opina de esta forma de concebir la poesía y si cree que, digamos, proviene del arte pictórico esta manera de entenderlo? Sí, gracias. Yo creo que sí, una imagen no solamente se puede aplicar a la pintura o a la fotografía. Una imagen es un término tan amplio, tan rico, que puede ser una fotografía. En ese sentido, hay poemas que son prácticamente fotográficos en el sentido de ser tan mentales. ¿Sí me explicó? Mentales. Por ejemplo, un poema de Octavio Paz o de Borges, ¿no? Pero hay otros poemas que son más plásticos, ¿no? Que tienen un poder de desplazarse en la página. Y a nosotros que contemplamos esa obra de arte, podemos recrearnos más con un poema que se puede desplazar como un paisaje, a diferencia de un poema que sea demasiado o excesivamente abstracto y no me deje ni siquiera, ni me permita yo como lector recrearme y establecer un viaje interior. No me lo permite, ¿no? Justamente porque la imagen te atrapa demasiado rápido. Por ejemplo, mientras T.S. Eliot y Ezra Pound leían a los clásicos, ¿sí? William Carlos Williams miraba cuadros. Hay cantidad de obras del poeta norteamericano que creo que es un poeta de los mayores de Estados Unidos. Me atrae justamente más que Pound y que Eliot, justamente por esa plasticidad y ese poder de movimiento que es como un cuadro, ¿sí? Ya tiene muchos poemas sobre cuadros, sobre pinturas. Por eso, repito, yo prefiero, ya habiendo leído a los clásicos, por supuesto, ¿no? Pero cada uno, y esto ya lo ha dicho en un libro Ítalo Calvino, cada uno crea su propio clásico. A mí me pueden decir que Neruda es un clásico, ¿sí? Pero para mí, dentro de mi imaginario personal, Neruda para nada es un clásico. Vallejo es un clásico, ¿sí? Con el respeto que se merece Neruda y todos los admiradores y admiradoras de Neruda. Pero yo creo que cada uno crea su propio clásico, ¿no? Entonces, William Carlos Williams, justamente por eso de la plasticidad de las imágenes, para mí es un clásico, ¿no? Ahora, los neobarrocos de hoy, si me oyen decir que Pound nada que ver, pues me van a colgar aquí en Desamparados. Pero el arte tiene justamente esa maravilla, esa libertad de que nos deja expresar. Ahora vamos a ver un cuadro de Courbet, que es uno de los más grandes expresionistas, hablando de expresionismo, de Francia, ¿no? Y Cristina Peri Rossi escribiendo sobre ese cuadro, ¿no? Quisiera luego que viviéramos esa experiencia juntos, ¿no? Bien, sí, me parece importante mostrar eso. Tenía una pregunta más para pasar justamente a las imágenes. Y claro, cuando uno ve un cuadro, es un golpe de vista, ¿no? O sea, es una impresión inmediata, ¿no? Uno puede detenerse después, ¿no? En las partes del cuadro, pero digamos, uno se para frente a una pintura y es una impresión instantánea, ¿no?
mientras que cuando uno lee un poema eso no puede ocurrir, ¿no? Uno tiene que leer en forma secuencial porque el lenguaje es así, ¿no? Entonces, pensando en eso, digamos, ¿qué diferencias profundas habrían entre la poesía y la pintura? ¿Qué es lo que la poesía puede hacer que la pintura no y viceversa? Yo encuentro más similaridades que diferencias. Por supuesto que hay diferencias porque si hablamos de las cuestiones prácticas, pues, hay un óleo, hay un pincel y hay un lapicero o hay una computadora, depende cómo escriba el poeta, ¿no? Pero yo encuentro más correspondencias que diferencias, ¿no? Si yo me siento a ver un cuadro de Jackson Pollock, por ejemplo, yo puedo estar ahí 4 horas y todavía no he descifrado el cuadro, ¿sí? Paul Valéry se pasó 25 años escribiendo El cementerio marino. 25 años. Yo no sé cuánto se habrá tardado Jackson Pollock en hacer alguna de sus obras clásicas, pero yo creo que en la pintura y la poesía, para mí, al menos primordialmente, son las imágenes, ¿no? Por supuesto, igual que en la poesía, tengo poetas que me fascinan y otros poetas que no me fascinan, pero a la mayoría les fascinan. Entonces, por eso a veces uno comete un aparente sacrilegio contra muchos personajes en apariencia sagrados, que uno no puede decir nada en contra de un poeta que todo el mundo ama, porque pero yo creo que uno debe decir a los poetas que no te gustan. O sea, por ejemplo, yo me puedo pasar toda mi vida viendo toda la obra completa de Van Gogh y nunca me aburre, porque sus cuadros me han dado alegría, dolor, me han hecho volar por los cielos, llorar por la tierra y escribir poesía, ¿no? Justamente un extraordinario poeta y artista peruano lo adoraba, Jorge Eduardo Eyelson, tiene un poema larguísimo y maravilloso sobre Van Gogh. Entonces, en ese sentido yo encuentro más similaridades. Por supuesto, hablando del aspecto físico, ¿no? Del aspecto práctico, tú estás pintando un óleo, estás haciendo un dibujo en carbón, pero le encuentro más relación, hay una correspondencia, ¿no? Yo miro un cuadro y estoy inmediatamente adaptándome al cuadro, entrando en ese mundo, y es exactamente lo que pasa con el poema. Yo sigo leyendo un gran poema de Vallejo que se llama El libro de la naturaleza. Lo vengo leyendo desde que tenía 18 años y cada vez que lo leo descubro algo diferente. Cada vez que yo veo el autorretrato de Van Gogh donde no tiene una oreja, siempre veo algo distinto en ese cuadro. Entonces, yo creo que esa es la gran obra. La obra que yo leo, por ejemplo, una oda de un poeta por ahí conocido, inmediatamente me informa todo esa oda, ¿no? Puede ser una oda a la jarra, al calcetín, entonces, pero ya no me da ganas de leerlo otra vez porque ya me lo dijo todo, no puedo seguir redescubriendo, ¿no? Entonces no, para mí no sería una gran obra. Bien, justamente mencionabas que algunos poetas se han inspirado en cuadros concretos para escribir sus poemas y quisiéramos ver algunos de esos ejemplos. Sí, lo podemos mostrar y vamos comentando. Gracias, sí. Bueno, y sería más interesante que hubiesen preguntas o comentarios, porque el arte es así, interpretativo, ¿no? Entonces, este es un poema de José Ángel Valente, el poeta español, basado en el famoso cuadro Guernica, ¿no? Ustedes recordarán que lo pintó luego del bombardeo que hizo Franco en el pueblo de Guernica, en el País Vasco. Entonces, el gran Picasso, pues ahí no creo que esté todo el cuadro, no se ve todo, ¿no? No salió completo. Pero tienen que haberlo visto por ahí, ¿no? Pero es un cuadro bastante simbólico, ¿no? No sé si se puede mover un poquito o no. Bueno, según lo
¿Más pequeña no se puede hacer? ¿Más pequeño? ¿Más pequeño? A ver si de repente sale todo el cuadro. Es que es interno. Bueno. Entonces, es un cuadro que en realidad lo podemos relacionar con la poesía. ¿En qué sentido? Cuando Vallejo escribe España aparta de mí este cáliz, es un libro revolucionario sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Pero es un gran libro. O sea, no es panfletario, porque hay mucha poesía de protesta que es panfletaria, es malísima, ¿no? Pero en este caso, en el caso de la pintura Guernica de Picasso, podemos ver una verdadera obra de arte. Está llena de símbolos. Entonces, podemos pasar al poema y lo podemos leer juntos, el poema basado en el cuadro de Picasso, que es de Valente. Está en el archivo de Entonces, yo se los leo, ustedes lo seguimos. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Picasso, Guernica, 1973, autor José Ángel Valente. Y entonces, esto es de lo que hablábamos ahora, ¿no? Justamente uno ve un cuadro y a veces no te puedes controlar y te puede salir un poema motivado por algo, por una imagen maravillosa como es este cuadro, ¿no? Entonces vamos a leerlo. A ritmo de Huayno. Si no la súbita bombilla pálida ilumina la artificial materia de la muerte, el espacio infinito de una sola agonía, las repentinas formas rotas en mil pedazos de vida violenta sobre la superficie lívida del gris. No el sol, sino la pálida bombilla eléctrica del frío horror que hizo nacer el gris coagulado de Guernica. Nadie puede tender sobre tal sueño el manto de la noche, callar tal grito, tal lámpara, extinguir que alumbra la explosión de la muerte interminable, la cámara interior donde no puede reposar ni morir en el gris de Guernica la memoria. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que va a ser el libro que estoy trabajando, que tiene la imagen a la derecha y a la izquierda tiene el poema. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Es una pena que no se haya podido ver todo el cuadro, pero tienen que haberlo visto ustedes, ¿no? En alguna parte, en algún libro, de repente en alguna clase, en el colegio. ¿Algún comentario, Javier, o algo que te parezca? Si el poeta ha podido llegar a ese dolor del cuadro, a esa protesta universal de un bombardeo a un pueblo inocente por las fuerzas fascistas europeas, españolas. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que se enfoca en un elemento en particular del cuadro, ¿no? O sea, el cuadro tiene varias cosas, ¿no? O sea, varios elementos, el caballo, por ejemplo, la mano, ¿no? Pero en este caso es la bombilla que está arriba, ¿no? O sea, es en ese punto del cuadro desde donde mira para poder comentar todo lo que pasa, ¿no? Y esa perspectiva ya es una perspectiva peculiar del poeta, ¿no? O sea, podría haberse entrado desde otro lugar, ¿no? Pero el poeta creo que acertadamente escoge esa mirada, ¿no? Sí. Y hay un detalle adicional, ¿no? Cuando la obra de Picasso, podés imaginar que el Guernica pintado con los colores que están detrás de ustedes, ese color natural, ¿no? Que le da un matiz de grises, de oscuro para acentuar justamente ese dramatismo de la obra. Exacto, exacto. O sea, el pintor tuvo que haber escogido el color ideal para poder manifestar ese sentimiento de frustración y de desgracia, de horror, ¿no? Igual que en la poesía, uno tiene que escoger la palabra adecuada y que no sea tan repetitiva, ¿no? Y había tenido un periodo en azul que generalmente estaba abocado a las obras que acentuaban la nostalgia. Podría haber tranquilamente haber sido pintado en esos tonos, pero
Perfecto, justamente el color negro, el gris, ¿no? Dijimos al principio que representaba la putrefacción en un poema de Rimbaud, ¿no? Entonces, los colores, por supuesto, son representativos, nos dicen algo, igual que las palabras, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Pudo haber usado el periodo azul, que era cuando él comenzó a pintar a los 14 años, tiene un cuadro sobre una primera comunión, ¿no? Y todo es azul, pero vino su cambio brusco, que aquí aplica un poco de cubismo, ¿no? Y pues Picasso por eso es grande, porque ha practicado diferentes estilos, maneras de dibujar y de pintar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente poema, que es de un poeta peruano, que es José Watanabe, y escribió un poema sobre una pintura de Chagall, que se llama El violinista azul. Primero la imagen, el PowerPoint y después el poema. Ahí está. ¿Han visto, ustedes recuerdan ese cuadro? ¿Alguien lo recuerda? Esto es de 1947. Antes hizo otro cuadro que se llamaba El violinista verde. Pero es una belleza, ¿no? Predomina el color azul, pero se llama El violinista azul. Entonces, yo di un taller en México de 2 semanas con este tema, pero fue en la Fundación para las Letras Mexicanas y eran 3 horas diarias, de lunes a jueves. Entonces, eran para todos los becarios. Entonces, los alumnos participaban, hacían preguntas, comentarios, se armaban unas polémicas impresionantes, pero nos daban la oportunidad de aprender un poco del estilo de Chagall, por ejemplo. Ustedes saben que él nació en Bielorrusia, pero vivió la mayor parte de su vida en Francia, donde tuvo mucho éxito y le encomendaron muchas pinturas. El presidente de Gaulle, que hiciera cosas maravillosas en Francia, en París, donde él vivió muchos años y murió ahí. Tuvo una vida larguísima. Pero es un cuadro hermoso que tiene muchas cosas, ¿no? Hay un pájaro, él está encima de la ciudad o de un pueblo, él está sobre todo, es un ente, es un ser superior, ¿no? Y está lleno de símbolos, las aves. Cada uno puede interpretar el cuadro en realidad de una manera totalmente libre, porque cada opinión sobre arte es válida. Entonces, no sé qué verán ustedes ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo me dejado? Bueno, ahí ensoñación, hay algo de surrealismo, ¿no? En fin, vamos a ver el poema del gran José Watanabe y a ver cómo hace Watanabe para llevarlo a otro plano, ¿no? A ver. El poema de Watanabe. Entonces lo leemos juntos. Sí. Sí puede. A ver. Sí se puede. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí. A ver. Más grande, si no va a explotar la... Hasta ahí está bien. A ver. Bueno. Si me atrevo y abro la ventana, puede suceder. El cielo gris con su golondrina completamente natural, o 2 amantes sobre el mismo cielo anunciando el verano. Soy un hombre cauto, estoy acostumbrado a los días y temo los milagros no previstos en el programa. Chagall ha detenido su largo vuelo sobre mis libros. Viene de sobrevolar los campos y las aldeas. Ha estremecido los árboles, ha derribado los frutos, la manzana que descalabró los ojos miopes de Sir Isaac Newton. Le digo que no crea que yo también entreveo la posibilidad de volar, de caminar por el cielo raso,
de invitar a las muchachas a mirar la ciudad desde arriba. Chagall sonríe y sabe que un hombre cauto no puede huir de la cordura. Si me atrevo y abro la ventana, sé lo que puede suceder. Un hombre que se va sobre el aire inventando con un violín rojo una serenata. Entonces lo lleva, en realidad, como ustedes pueden ver, el poema de Watanabe no es una descripción del cuadro, ¿sí? Yo lo veo como una adaptación a su propia manera, lo lleva a su contexto personal, ¿no? A su hábitat, a su manera de ver las cosas, pero la motivación principal fue este cuadro. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, igual, ¿no? O sea, es un diálogo con el cuadro, ¿no? Porque efectivamente tiene todos los temas de Watanabe, el lenguaje y los motivos de lo cotidiano, de lo, como él dice, cauto, ¿no? De lo mesurado. Y el cuadro de Chagall es todo lo contrario, ¿no? Es lo sobrenatural, lo mesurado, el vuelo, ¿no? Entonces establece una tensión entre ambos puntos, ¿no? Que, digamos, se resuelve hacia el final, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, el último poema es basado en un cuadro de Courbet, que les estaba hablando, del expresionista francés, y era un hombre muy polémico en su época, Courbet, ¿no? Entonces, yo he dado un seminario en la universidad donde trabajo justamente sobre eso. Es interesante porque es un cuadro bastante polémico y Courbet era a su manera un realista, se llama El Sueño. Entonces primero miren bien el cuadro. O sea, Courbet decía: si dejo de escandalizar, dejo de existir. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes pueden ver ahí dos muchachas amándose, ¿no? En la época de Courbet, murió en 1877, ¿se pueden imaginar? ¿Qué revuelo habrá causado ese cuadro, ¿no? Entonces, una gran escritora, poeta, narradora, ensayista uruguaya que vive en Barcelona, Cristina Peri Rossi, pero extraordinaria esa mujer, todo lo que escribe es de maravilla, ¿no? Entonces hizo un poema basado en el cuadro, y por favor, si lo vamos a poder leer. Bueno, lo vamos a leer juntos. Esto es lo que ve Cristina Peri Rossi, lo que escribió mirando ese cuadro. Si el amor fuera una obra de arte, yaceríamos todavía desnudas y dormidas, la pierna sobre el muslo, la cabeza sobre el hombro nido, resplandecientes y sensuales como en Les Semelles de Courbet, cuya belleza contemplamos extasiadas una tarde en Barcelona. Salimos de una cama para entrar en otra, dijiste. No hubiéramos despertado nunca, ajenas al paso del tiempo, al transcurso de los días y de las noches, en un presente permanente de tiempo paralizado y espacio cristalizado. Quise vivir en el cuadro, quise vivir en el arte donde no hay fugacidad ni tránsito. Pero se trataba solo del amor, no del cuadro de Courbet. De modo que despertamos y era el ruido de la ciudad y era el reclamo de la realidad, los crueles menesteres, las pequeñeces de las que habló Darío. Se trataba
solo de amor, no del cuadro de Courbet, de modo que despertamos y eran los teléfonos, las facturas, los recibos de la luz, la lista del mercado, especialmente era lo fútil, lo frágil, transitorio, lo banal, lo cotidiano. Eran los miedos, las enfermedades, las cuentas de los bancos, los aniversarios de los parientes. Dejamos solas, abandonadas, a las bellas durmientes de Courbet, solas, abandonadas en el museo, en las reproducciones de los libros. Se trataba solo de amor, es decir, de lo efímero, eso que el arte siempre excluye. Entonces, esa es Cristina Pere-Rossi. Y yo creo que con esto casi terminamos, si no hay preguntas o comentarios. Bien, sí. Una reflexión ahora que se veían las tres obras y lo que motivaba escribir sobre las pinturas. Me remetí un poco a lo que usted señalaba sobre Van Gogh, de un artista de su preferencia, ¿no? que encantaba mucho su obra. Yo me pregunto si no hubiera salido a la luz la publicación de estas cartas tan desgarradoras, conmovedoras que escribía su hermano Theo, la obra de Van Gogh pudiera haber tenido quizás esa misma suerte, porque es a raíz de esos escritos, ¿no? que la obra de él se da a conocer y logra acabar dentro de esa sociedad una especie de simpatía, ¿no? de cariño. Es ese punto. Bueno, el hermano, como sabemos, era su representante legal, era su promotor. Van Gogh no hacía nada, Vincent Van Gogh no hacía nada sin el consejo de su hermano. Todo sabía Theo. Y claro, esas cartas son fundamentales porque uno puede ver los padecimientos de una persona que estaba muy enferma, tenía paranoia, esquizofrenia. En estos días hubiera sido tratado con éxito, en estos tiempos que corren. Pero inclusive cuando él estaba en el sanatorio de Saint-Rémy y pintó también un cuadro totalmente desolado antes de morir, en una de las cartas él describe cómo se sentía. Incomprensible esa desolación, ¿no? Yo puedo ser pintor, pero no puedo entender o imitar esa desolación que sentía Van Gogh, ¿sí? Yo puedo ser poeta, pero no puedo transmitir exactamente el dolor que sintió Vallejo cuando pasó hambre en París. No puedo, no podría, ¿sí? Pero sí, esas cartas creo que son documentos fundamentales, están en la historia de la pintura y nos ayudan a esclarecer muchas cosas que no sabemos, ¿no? En el poema, en el último poema podemos ver que dice: se trataba solo de amor, ¿no? Esa frase. Yo pienso que ahora en esto que se está tratando, yo diría se trata solo de arte, ¿no? El arte en general que permite esta conexión entre la pintura y la poesía, ¿no? Eso yo también lo veo bastante, por ejemplo, en el surrealismo, ¿no? Esa abundancia de imágenes. Entender poemas surrealistas como Vicente Alessandro o Neruda también, ¿no? Que es surrealista, se puede apreciar todo esto, ¿no? Con más fuerza, creo yo, ¿no? Por ejemplo, también el surrealismo como poema y el surrealismo como pintura también, ¿no? Estaría de Salvador Dalí, ¿no? Claro. Entonces, yo me preguntaría, en este caso, o no me preguntaría, sino yo deduzco que en este caso todos estos poemas dependen en estos casos específicos dependen del cuadro, ¿no? De la creación del nacimiento de este cuadro. En todo caso, todo partiría de la imaginación del pintor, ¿no? Sería la génesis de todo esto, ¿no? De esta conexión, ¿no? Esta consecuencia, ¿no? Claro. Exacto, muy bien, muy bien. Me interesa lo que dices. Al principio de la charla hablamos de lo que era una adaptación, de lo que era una traducción, una correspondencia, pero si no hubiese sido por ese óleo, no hubiera habido poema, obviamente, ¿no?
Pero entonces, como decía Javier, entra en un diálogo con la pintura y se forma una fusión de una obra de arte, de una sola obra de arte, que sería el cuadro con el poema. Ninguno de los dos puede sobrevivir solo, aisladamente. Entonces, eso es la fusión perfecta en lo que es lo que llamaba Soriot la correspondencia entre las artes, que también incluye la música, ¿no? Sí, para reforzar lo que ha dicho, o sea, el cuadro depende del espectador, ¿no? Siempre un cuadro va a depender del espectador. En este caso es una visión poética lo que está sobre este cuadro, ¿no? Exacto, porque tú puedes tener una visión que no es poética. Por ejemplo, hay muchos críticos de arte que no son pintores y son muy buenos, ¿no? Muchos traductores de poesía que no son poetas y traducen bien. No sé hasta qué punto hay que ser poeta para escribir sobre poesía o ser pintor para escribir sobre arte, ¿no? Yo creo que todo depende de la capacidad que tengas tú y el conocimiento sobre la poesía o sobre la pintura, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar el cuadro de la Gioconda, que sí es tan misteriosa, algunos lo interpretan de una manera? Hasta escuché una vez a una sobrina en casa decir, ay, ese cuadro de la Mona Lisa me asusta, me da miedo. Entonces, ¿qué dicen poetas al respecto? O sea, ¿cómo se describe la fusión de la literatura, el poema con el cuadro? Bueno, ¿Es hombre o mujer también? Al final de cuentas, es que nadie sabe, ¿no? No se sabe, y eso es lo interesante, porque no hay que saber todo con exactitud con respecto al arte o una pintura. Si no se sabe, mira, uno de los primeros que ironizó la Gioconda fue justamente Salvador Dalí. Entonces, burlarse de la poesía y de la obra de arte, pero con otra obra de arte magnífica, me parece últimamente necesario, ¿no? Igual que en la poesía. Por eso es que uno dice, no me gusta tal poeta, y la gente se escandaliza, ¿no? Digo, yo vivo feliz, no leo a Ezra Pound, ¿no? Entonces, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes? Pero si ya lo dije, ¿no? Perdón. Sí, hay una pregunta. Bueno, solamente para el inicio de exposición, pues mencionaba que realmente en las obras se tiene algo que muchas veces relacionado, ¿no? La creación de una obra, en este caso puede ser la poética, menciona una escultura o un cuadro, ¿no? Y en las tres exposiciones se relacionan, pero me gustaría tocar en el último que el artista, pues, en primer lugar es una muestra de que la creación no termina ahí, le da continuidad, porque se basa en la pintura y con la habilidad que manifestó que ella tiene, o sea, describe probablemente una propia vivencia, como que ella es en primera persona con otra persona que son parte de esa vivencia que no. Pero con el manejo que le da, al final de cuentas pone que solamente están expectando una obra de arte, o sea, que no son, o sea, deja entre ellos, o sea, juega, ¿no? Con las imágenes, pero el tema fundamental es que se basa en esa imagen para recrear probablemente sus propias vivencias, para exponerlas públicamente, para desintoxicarse de lo que tiene reprimido. Pero al final de cuentas, como digo, vulgarmente después lo desvía, lo baraja, entonces queda en duda, pero el tema es que la obra en sí no queda, sino sigue creciendo a través de ella. Y como usted lo manifestaba, probablemente de repente alguien que haga música podría tener la capacidad de codificar, como decía, lo que está manifestando ahí, seguir con esta creación a través de la música, tomando los elementos que están ahí. Estoy de acuerdo, totalmente. Me parece muy buena tu percepción, ¿no? Porque uno mira un cuadro y en realidad sí, también puedes aprovechar la oportunidad para poder decir algo tuyo, ¿no? Relacionado con el cuadro. Si es una alegría, pues manifestarla, pero basada en otra obra de arte, ¿no? Y tratar de crear otra obra de arte, porque de eso se trata, ¿no? Bien, ya vamos terminando, pero de todas maneras yo tenía un par de cosas un par de preguntas nomás, para ir finalizando, porque me parece que sería importante que nos comentes un poquito sobre alguien que has mencionado, que es Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Porque, digamos, otra de las posibles confluencias entre la poesía y la pintura es que la misma persona sea capaz de hacer ambas cosas, ¿no? Y que la misma persona sea capaz de hacer ambas de manera excepcional, sobresaliente, como es el caso de Eyelson, que
era un poeta extraordinario, pero también es un artista increíble, ¿no? Y hay algunos otros poetas que también han tenido esta otra actividad artística, ¿no? Como mencionábamos al principio a Guren, a Moro, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, pienso que eso es admirable porque eso no se puede estudiar, está ahí ya en el... Es un germen, creo que se nace con esa maravilla y ellos son como Eguren, como Moro, como Hugo Padelletti en Argentina. El mismo Marcel Duchamp escribía poesía, Harp escribía poesía. Es muy difícil que uno se proponga como una meta o como un estilo de vida dentro de tu imaginario y diga, bueno, yo voy a pintar, voy a dibujar, voy a hacer escultura, un personaje del Renacimiento, ¿no? Practicar todas las artes. Entonces, Eielson para mí es un autor neo-renacentista, por ejemplo, ¿no? Porque él ha escrito poesía muy buena, novela muy buena, ensayos sobre arte excelentes y un gran pintor, ¿no? Y también, como él decía, chapaleaba el piano, pero en realidad sí tocaba muy bien, ¿no? Lo hacía todo bien. Yo creo que es uno de esos poetas de los más grandes que ha tenido el Perú y de América Latina del siglo XX. Claro, es la parte de la vanguardia, claro que es arte. Duchamp, por ejemplo, agarra un inodoro, lo pone en un cristal, en una ventana y ya está, ¿no? Pero cualquiera no lo puede hacer. Entonces, ahora, Warhol, yo personalmente no lo admiro. Igual, tengo que decir la verdad, ¿no? Me parece... hubo una exposición hace 2 años en el Metropolitano, pero salas de Andy Warhol, desde sus avisos y sus instalaciones son las que se llaman, ¿no? Lo que hacía Duchamp, ¿no? Marcel Duchamp, ¿no? Pero no me emocionó nada, o sea, no me emociona nada de lo que hace, ¿no? Puedo vivir feliz sin ver cosas de Andy Warhol, pero no Duchamp, ¿no? Tiene una instalación que vi una vez en el Museo de Arte de Filadelfia, que, a ver si me acuerdo bien, desnudo bajando la escalera. ¿Tú estudias arte? Desnudo bajando la escalera se llama, ¿no? El gran vidrio de Marcel Duchamp. Dios mío, eso es una maravilla. Está en el Museo de Arte de Filadelfia. Y yo me quedé ahí, no sé, no me quería ir, horas mirando el gran vidrio, ¿no? Es un juego con los solteros, las solteras, es todo un tema, muy complejo de lo que es una verdadera instalación, que también Eielson, que lo admiraba a Duchamp, hacía instalaciones también, ¿no? Hizo una grandísima aquí en Perú, no recuerdo qué año fue, 98, algo, no me acuerdo, pero claro que es obra de arte, respondiendo a tu pregunta, sobre todo como las hacía Duchamp, ¿no? Grandes. Esas complejidades del arte moderno tienen conjuntamente también con las nuevas teorías sobre la estética, ¿no? Usted había mencionado de Hegel, que creo que mencionó un ensayo estético. Claro. También hay otro autor alemán que no recuerdo que decía que el objeto estético no existe, sino el sujeto estético, que es en base a él, ¿no? Que la obra adquiere un valor. Por eso más o menos podemos entender lo que quiso hacer Duchamp cuando puso ese inodoro dentro del centro, ¿no? Yo considero que ese objeto debe ser arte
solamente es tu imaginario personal, o para decirlo de manera sencilla, tu imaginación, lo que tú quieras percibir en un lienzo, en un papel piedra lisa, lo que fuere, ¿no? Sino también puedes utilizarlo de las cosas que hay ya en el mundo y que tú solamente tienes que seleccionar y convertirlas en obras de arte, porque la naturaleza está llena de obras de arte, ¿no? Es uno de los pensamientos fundamentales justamente del libro de Lucrecio sobre la naturaleza, ¿no? La Rerum Natura, ¿se acuerdan de ese libro sobre la naturaleza, que es uno de los primeros libros pioneros, ¿no?, del filósofo y poeta romano? Muy bien. Una última pregunta para sacarte un poco de tu campo, porque hemos estado hablando de la poesía. Y se me ocurría a mí que la literatura también, a través de la narrativa, ha representado la figura del pintor, ¿no?, la figura del artista. Y bueno, podríamos pensar en algunos ejemplos. Uno que se me viene a la cabeza ahora es El túnel, ¿no?, de Ernesto Sábato, donde el personaje es un pintor y además, digamos, su oficio es esencial dentro de la obra, porque uno de sus cuadros es lo que motiva la trama, y además hay toda una lectura de cómo se debe interpretar un cuadro, ¿no? Porque si seguimos un poco la línea de Sábato, solamente es un detalle del cuadro lo que es relevante, ¿no? Una ventanita o algo así, ¿no? O sea, todo el cuadro es irrelevante, pero este detalle sí es importante, es lo que él en realidad quiere comunicar, ¿no? Lo que de alguna manera nos da toda una forma de... una estética, ¿no?, una poética de cómo puede ser la pintura, cómo debe aproximarse uno a la pintura, ¿no? Entonces, no sé si tú recuerdas alguna novela o un cuento donde te haya parecido interesante la forma en que se representa al artista. Bueno, te cuento una anécdota. El túnel es una obra maestra, ¿no? Digamos, yo creo que, bueno, no soy narrador, pero el que quiera ser narrador creo que obligatoriamente tiene que leer El túnel de Sábato, ¿no? Digamos. Pero hay un pintor que admiro, que lo descubrí gracias a un libro de Vargas Llosa, que es Los cuadernos de Don Rigoberto, y que se llama Egon Schiele. No sé si lo ubican. Es un austriaco, solamente vivió 28 años, se murió de una enfermedad así, y era discípulo de Klimt, de Gustav Klimt, ¿no? Era su engreído. Y bueno, quería hablarte de eso, ¿no? Nada más que yo, inclusive le pregunté a Vargas Llosa si él había formado parte de la selección de los cuadros de la novela. Me dijo que sí. Entonces yo le dije que había descubierto a Egon Schiele, me he convertido en su admirador total y se lo recomiendo. Se escribe Egon, Schille, es de Austria y pues están en el internet, es gratis, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de comprarse la obra completa de Schiele, es más o menos así. Dibujos, es el pintor más deliciosamente perverso que he admirado en los últimos años, Egon Schiele, y gracias a la narrativa, ¿no?, a la prosa. Bueno, las novelas francesas, si leen a Victor Hugo van a encontrar referencias a la pintura, poemas, cuentos, prosas, recreaciones, ¿no? Yo creo que está lleno de arte, no tanto como la poesía, porque en la poesía es un poquito más concreto, más específico. Donoso, en El jardín de al lado, acabo de recordar, también tiene pasajes, ¿no?, sobre pintura, ¿no? Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel por esta charla que ha sido bastante esclarecedora. También extiendo las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy día, y desde ahora los invito a la próxima edición de este ciclo, que será el 30 de agosto, y el tema será literatura y derecho. Gracias.